Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Badillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa continuamos con el tema de las ciudades que comenzamos en el programa anterior, pero este programa va a ser completamente diferente porque vamos a aprovechar para hablar de ciudad, vamos a aprovechar una experiencia que han tenido nuestros estudiantes de visitar una de las grandes ciudades del mundo y sin duda alguna uno de los iconos de la arquitectura moderna, que es la ciudad de Chicago. Y tenemos con nosotros, nos acompañan en el día de hoy las siguientes personas. Una persona que ya ustedes conocen, nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, nuestro prestigioso profesor, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Además nos acompañan tres de nuestros más distinguidos y apreciados alumnos. Lisbeth González. Saludos a todos. Eva Belgodere Ruberté. Saludos, Eva. Buen día. Y Giancarlo Torres Clas. Gusto. Nada, están ustedes aquí porque ustedes fueron de los alumnos que participaron del viaje, y para mí, junto con el profesor, y para mí lo que me interesaría hoy es compartir con ustedes esa experiencia sobre visitar esta gran ciudad de Chicago, desde su perspectiva como turistas, pero desde su perspectiva como turistas educados que son estudiantes de arquitectura. Primero, una pregunta sencilla, básica. ¿Alguno de ustedes tres había estado en Chicago anteriormente o esta es la primera vez que estuvieron en Chicago? Esta sería nuestra primera vez en Chicago y fue una experiencia increíble. ¿Y tú, Eva, también la primera vez? Sí, es la primera vez. ¿Y Jan, la primera vez en Chicago? Primera vez en Chicago. ¿Y cómo les pareció? ¿Se lo imaginaban? ¿Cómo es? ¿Les resultó más de lo que ustedes esperaban? ¿Cómo encontraron la ciudad? Cualquiera de ustedes. Creo que cuando vemos imágenes que nos presentan en clase, en nuestros cursos de historia mismo, uno no se puede imaginar ni tan siquiera la dimensión, por más que uno estudie escala y puede visitar quizás lo más cercano, lo más local en Ponce. Tener esa dicha de poder ir y visitar, experimentar proporciones, la diferencia entre escalas mismas es impresionante. Realmente nos llegamos a sentir como hormiguitas al lado de alguna de estas edificaciones por la magnitud que son, y no tan solo un solo edificio, sino que son tantos, a tantas diferentes escalas, que es una experiencia magnífica realmente. Sí, no es solamente de los edificios, ¿verdad?, que estudiamos, sino el conjunto y el contexto donde esos edificios ocurren. Y no solamente los edificios, los espacios urbanos, el Millennium Park, por ejemplo, es una cosa impresionante. Michigan Avenue es una cosa impresionante. El mismo río, ese paseo por el río, uno no se imagina que las cosas se van a ver tan grandes desde allá abajo, ¿verdad? Es ciertamente impresionante. ¿Y tú, Jan, cómo te dio la impresión la ciudad una vez la viste en persona? Me pareció magnífica. Estoy de acuerdo que sí, que uno se sentía un poco más pequeño viendo los edificios hacia arriba y uno miraba con asombro. Y puede que la vista corriera a los detalles que uno le llamara la atención, viendo los ornamentos, los reflejos de los cristales, de los vidrios de los otros edificios, y podía uno crear hasta su propia
visión de lo que uno veía y disfrutarlo a su propia manera, estando dentro de los espacios, y caminando por la ciudad. Me alegra tanto escuchar eso porque ese es el propósito. Ese es el propósito de estos viajes, el que ustedes puedan experimentar esto de primera mano y crecer como personas y crecer como arquitectos, ¿verdad? Y Eva, de todo lo que viste, de todas esas cosas que has estudiado y que de momento las ves en persona, ¿cuál fue la que más te llamó la atención que tú dijiste, o yo no lo esperaba así, o no lo esperaba tan grande, o no lo esperaba en este contexto? ¿Algo en particular te sorprendió? Es buena la pregunta. Mucho me impresionó realmente. Es como dice Lisbeth, uno lo ve por fotos y realmente no se compara al vivir la experiencia. Uno piensa que los edificios están bastante cerca y realmente no. Y eso lo experimentamos también en las caminatas que tuvimos. Eh, que, ¿verdad? Al fin y al cabo, a pesar de que, ¿verdad? Se dio un poquito fuerte también por la temperatura, fueron magníficas porque pudimos experimentar la ciudad y poder vivir dentro de ella durante esa semana. Sí, caminar de monumento a monumento puede ser en ocasiones unas caminatas largas, pero lo que pasa es que entre edificio y edificio icónico que uno estudia en arquitectura, ocurre toda la ciudad. Y es increíble la cantidad de edificios fabulosos, construcciones fabulosas y espacios urbanos fabulosos que uno no estudia, que porque no forman parte de los libros, porque no hay tiempo suficiente para estudiarlos. Y es precisamente ahí donde uno aprende. Además, uno aprende a vivir la ciudad. Uno se da cuenta que a diferencia de esa opinión negativa que tiende a haber en Puerto Rico sobre la ciudad es como dice Renzo Piano, es la creación más importante del hombre. Esa es definitivo. Y es donde el hombre verdaderamente completa su vida con el otro, ¿no? Y Chicago es ciertamente es uno de esos grandes ejemplos. Y vamos a darle oportunidad al profesor que hable un momentito. Profesor, ¿cómo se portaron estos estudiantes? ¿Cómo estuvo esa experiencia? Bueno, excelente. De hecho, todo fue muy, muy fluido. O sea, su comportamiento fue de excelencia. Claro, son estudiantes de nuestra escuela, pusieron en alto el nombre de la escuela. Y de hecho, la forma en que cada uno se asombraba al ver un edificio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando fuimos a visitar el John Hancock Center, o sea, no es lo mismo esa observación de mirar en fotos, no es lo mismo mirar la escala pequeña que hay en Puerto Rico. El cuello es un poco limitado, pero como tienes que poner tu cuello vertical, eso cambia el panorama de cómo tú experimentas, particularmente la mecánica del cuerpo humano en el espacio urbano, ¿no? Y eso fue sumamente interesante, como ver a los estudiantes modificar su postura y asombrarse, ¿no? Yo no sé, profesor, si tú te acuerdas el programa que nosotros hicimos sobre la apreciación del espacio, Ajá. que uno de los puntos que yo traje, y esto es importante para que ustedes lo sepan, es que la arquitectura se aprecia de manera horizontal, Ujú. pero el espacio memorable ocurre de manera vertical. ¿Y por qué se aprecia de manera horizontal? Se entiende de manera horizontal, los espacios se entienden de forma horizontal, porque esa es la forma en que tú lees y los ojos se mueven naturalmente horizontalmente, ¿verdad? Sobre todo nosotros estamos entrenados a movernos de izquierda a derecha, o sea que entendemos las cosas de forma horizontal. Todo lo que tú quieres que se entienda lo tienes que tener en ese plano horizontal. Pero recuerda, las cosas se vuelven memorables en el plano vertical. ¿Por qué? Por lo que mismo que dice el profesor, porque el plano vertical, ese movimiento de los ojos, no es natural para los ojos y tiene su limitación. Llega un momento en que ya el ojo no llega más. Entonces, ese esfuerzo físico que tienes que hacer, como dice el profesor, de subir la vista, de doblar el cuello, de inclinarte para atrás, hace que tú te recuerdes más. De eso tú no te vas a olvidar. Y en Chicago hay que asumir esa postura muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. Qué bueno, qué bueno estar escuchando todo esto de ustedes. Luego, Chicago es un conjunto
de, de obras arquitectónicas donde han experimentado tantos y tantos grandes arquitectos, ¿verdad? Ustedes han podido ver a Renzo Piano, han podido ver a Frank Gehry, han podido ver a Sullivan, han podido ver a Frank Lloyd Wright, en fin, ustedes han podido ver a Calatrava, no sé si pues lo vieron, o sea, ustedes han podido ver tantos y tantos y tantos grandes arquitectos que Chicago les ha dado la oportunidad de trabajar ahí. Y no sé cuál es, si Lisbeth nos puede decir cuál es de todo, si es que es posible escoger de algo, de todo, que es ese edificio o esa obra que más te llevas en la memoria, Lisbeth. Para mi entender, creo que fue el Vista Tower. Eh, Cuando tuvimos la oportunidad de tener el ferry, algo que pude aprender en ese instante, porque en cada momento podemos aprender algo. Y durante el ferry, una de los, eh, algo que se nos comentó, fueron dos cosas que para mí me impactaron. Una, es un edificio tan esbelto y tan alto que los residentes sentían como casi seasick al estar en los niveles superiores, que lo que ellos decidieron hacer fue que dejaron estos vanos en dos pisos para que el viento pudiera pasar entre medio de él. Y yo que ahora mismo estoy estudiando sustentabilidad y tecnología, eso a mí me impresionó increíblemente, como no todo lo construido es necesario, sino que en este momento ellos quitaron para resolver un problema. Ajá. Además de eso, algo que también me impresionó de ese edificio fue que tenían estos, en los dos niveles más superiores, los llenaron completo de agua. Esto también para limitar ese efecto de ir y venir, y fueron cosas que para mí me impresionaron. Y Sí, aunque sí. no visitamos literalmente ese espacio, a mí me encantó esos dos detalles. Esos detalles son impresionantes. Ahora mismo muchas de esas tecnologías se están aplicando constantemente en Nueva York, en lo que es lo que le llaman el Billionaire Road, que son todas estas torres, estos pencil towers que están haciendo en Nueva York, que son tan y tan y tan expertos que muchos tienen que dejar pasar el viento, tienen que poner el contrapeso para mantener la estabilidad. Son las tecnologías que aquí en Puerto Rico como que no, ni tan siquiera en San Juan tenemos que aplicar esas tecnologías porque no tenemos esas alturas. Y Jan, ¿a ti qué edificio te impresionó particularmente que tú lo encontraste más de lo que esperabas? Para mí fue la que me marcó a mí fue la del Unity Temple, especialmente por el uso de los vitrales y las luminarias, que tenían un estilo que todo era cohesivo y todo como que fluía entre uno y el otro, y cuando uno miraba hacia arriba el techo y veía todos esos colores y ese patrón que le dejaba a uno en asombro, y como que uno quería estar sentado en ese espacio mirando hacia arriba, mirando las líneas que formaban cada una y fluían entre ellas, y eso fue una de las cosas que más me impresionó y uno de los detalles que pues me voy a llevar dentro de la práctica. Ciertamente estamos ante un genio de la arquitectura, ¿verdad? Que es Frank Lloyd Wright, un individuo que la verdad es que su ego no cabía en su cuerpo, pero uno se lo puede, cuando uno ve su obra, se lo puede perdonar, ¿verdad? O sea, no, tenía derecho a tener el ego que tiene. Y tú sabes que yo coincido mucho contigo. Unity Temple es un templo, como yo le decía al profesor, que uno no se lo espera del tamaño que es. Uno lo ve en fotos y cree que es más pequeño. Cuando lo ves es una caja inmensa y bien austera, una cosa bien austera, bien pesada, metida en ese vecindario. Es una cosa que todo es más grande de lo que uno piensa en el Unity Temple. Y cuando uno lo estudia, como que uno no descubre exactamente por qué es uno de los íconos de la arquitectura. Uno lo acepta porque eso es lo que le toca a uno estudiarlo, pero cuando uno lo visita, es que uno realiza lo que la obra es. O sea, que es una cuestión bien. Y Eva, ¿a ti qué hubo? ¿Qué es lo que más te impresionó? Además de toda la ciudad, pues a mí, fíjate, me gustó mucho las obras de Frank Lloyd Wright, especialmente la casa, eh, el juego con la armonía, el estilo, el cómo él no quería que todo fuera un cubo,
que al contrario, que fuera entonces un espacio completamente distinto a lo que siempre nosotros veíamos y, Los volúmenes ¿verdad? La belleza desplazados de de, él en este Prairie sí, House, sí, sí. sí, y entonces adicional a eso también el hecho de que él era un hombre de cultura, él le gustaba experimentar un poquito de cada cultura, especialmente para traérselo a sus hijos y ellos, ¿verdad?, conocieran de otras culturas distintas. Y el juego de los colores, el poder traerlo lo de afuera hacia adentro, y realmente como que uno se sentía bien cómodo y relajado en los espacios, por eso mismo, por el juego de los colores, la armonía. Y como dice Jan, el Unity Temple también fue algo impresionante. Nosotros nos quedamos dentro del templo, va buen rato, ¿verdad? Porque nos sentíamos tan relajados y tan en armonía que era algo completamente distinto. Qué bien, qué bien. No, la verdad es que Frank Lloyd Wright hay que verlo para entender su genialidad. Y es curioso encontrar todas esas obras, una tan cerca de la otra, caminar de una a la otra en Oak Park, es curiosísimo. No sé si ustedes se dieron cuenta de que hay mucha residencia que no es de él, pero que está influenciada, que parece que al, a los vecinos les gustaba y le pedían a su arquitecto, mira, yo quiero algo como aquello, porque no, hay mucha obra que si uno no es cuidadoso puede confundirse. Yo recuerdo haber caminado con una amistad por Oak Park y me decía, eso es Frank Lloyd Wright también. Yo no, eso no es Frank Lloyd Wright, pero sí se ve igual. Y yo no, no se ve igual. Te parece, pero no se ve igual. Pero hay mucha obra que logró influenciar. No, yo me alegro tanto de esa experiencia de ustedes, que debe ser una experiencia, obviamente, no solamente arquitectónica, sino de vida, ¿verdad? Cosas que uno ha visto en fotos, como las obras de, de, de estos arquitectos que son retratadas tantas y tantas veces. Me viene a la mente la concha acústica de Frank Gehry. Yo no soy particularmente un amante de Frank Gehry, me parece que abusó de su estilo con todos estos planos de los paneles de titanio, pero tengo que decir que la concha acústica en el parque yo creo que es una de sus mejores obras. El contraste entre el exterior y el interior en madera es increíble, cómo se abre como una cebolla, es increíble. No sé si tuvieron oportunidad de sentarse allí y quizás participar de algún concierto o algo. Muchas veces hay cosas informales que se presentan en la concha acústica. No sé si tuvieron esa oportunidad. ¿No? Hubo alguna obra o algo, alguna música que ocurrió mientras ustedes estaban? No, no per se. De hecho, tuvimos la oportunidad de visitar el Millennium Park 2 ocasiones. Ujú. Y solamente vimos la vida cotidiana, ¿no? O sea, cuando tienes la concha acústica de Frank Gehry y luego tienes el The Bean, es una escultura de Anish Kapoor. O Ajá, sea, son atractivos turísticos, ¿no? Que se llenan. se llenan. Así que la concha acústica se vuelve ese espacio intersticial de pasar a través de él, ¿no? Y que curiosamente tuvimos esta experiencia de que estaban preparando el parque para el Día del Veterano, si no me equivoco, Mm. fue el viernes, ¿no? O sea que inclusive tuvimos esta experiencia de que nos revisaron en los puntos de entrada para entrar, ¿no? Que es algo curioso, ¿no? Uno no siempre tiene esta perspectiva de que tú tienes un control de acceso para un parque público, ¿no? Pero de cierta manera lo hizo memorable, ¿no? Pasar por ese filtro, luego ver la concha acústica de noche, que es muy distinta a verla de día, ¿no? Y que aprovechamos esa oportunidad de pasar de Millennium Park a el Art Institute of Chicago, que es del arquitecto italiano Renzo Piano, que eso fue, No, verlo de día y de noche son pudieron cosas distintas, ¿no? cruzar Se el ve puente peatonal. como la luz artificial que más interior es lo principal. Pudieron cruzar el puente peatonal del Instituto de Chicago, el Instituto de Arte.
Sí, sí, lo cruzamos, de hecho fue después de una gran caminata, ¿verdad? Pero podemos discutirlo en la segunda parte del programa. Pero fue algo espectacular, ¿no? Pasar por ese espacio, ver la infraestructura de los automóviles pasando debajo de ti. Eso que es algo muy, muy memorable en esos últimos días que estuvimos en el Millennium Park. Bueno, nada, esta primera mitad ya ha llegado a su final. En la segunda mitad vamos a compartir una foto que tenemos con nosotros y que yo estoy seguro va a acompañar bien la conversación. Sin más nada, no se despida nadie, volvemos en unos minutos. Gracias por acompañarme, no me dejen solo en la segunda mitad, volvemos en unos minutos. La segunda mitad, arquitectura en blanco y negro. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. Te hablamos sin matices, te hablamos en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño, y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde todos los jueves encontrarán nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Nuevamente, como les deseé en un comienzo, espero que se encuentren todos bien y en salud, y les recuerdo que Dios nunca nos abandona. En esta segunda mitad continúan conmigo y no me han abandonado, tengo que agradecer eso. Nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Gracias, Jesús, por continuar con nosotros. Y además nos acompañan, como dije, tres de nuestros más apreciados alumnos, Lisbeth González, Eva Belgodere Ruberté y Jan Torres Clas. Gracias por estar con nosotros. Nada, estábamos conversando en el primer momento sobre la experiencia que ustedes tuvieron en Chicago, este viaje que recién acaba de concluir y que ustedes recién acaban de llegar y sabemos que es la primera vez para los tres, yo creo que para los cuatro, ¿verdad, profesor? Fue su primera visita a Chicago también de manera física, virtual. Todos los arquitectos lo hemos visitado en algún momento, pero físicamente es la primera vez para los cuatro y ciertamente hemos comprobado que no es lo mismo. No es lo mismo la virtualidad que la presencia. Entonces, tengo para seguir la conversación donde la dejamos, tengo unas fotos que me han compartido ustedes mismos y que quisiera, si me lo permiten, compartirlo con nuestra audiencia para que nos acompañen en esta conversación. Déjenme buscarlo un momentito. Aquí yo preparé un sencillo PowerPoint que ciertamente nos va a entretener bastante. Es una vista desde el aire. Montándose el aeropuerto, la primera impresión, ¿verdad? El tamaño del aeropuerto es impresionante. Aquí unas vistas de ustedes, el grupo. Hay muchas vistas del grupo. O sea que si no se encuentran aquí, se van a encontrar en algún sitio pronto. Y nos estaban hablando de la foto típica donde todo el mundo se retrata frente a la bichuela en el Millennium Park. Y que es como un espejo, ¿verdad? Es una maravilla de escultura. ¿Qué me pueden decir de este espacio tan particular que es el parque? El parque es una maravilla de espacio. No sé, Jan, si nos puedes comentar algo de cuál fue tu experiencia en el parque. Ciertamente es impresionante, es uno de los mejores espacios urbanos que yo he visto nunca. O sea que déjame saber tu experiencia. Me pareció bastante impresionante, especialmente el recorrido que dimos para llegar cuando pasamos la primera vez, que fuimos primero nos encontramos con lo que fue la
concha acústica de Frank Gehry, que pues primero recibió ese, y cuando después veo a lo lejos el BIM, digo, ahí es donde se encuentra. Y pues me llenó de asombro el recorrido y cómo pudimos llegar hasta donde ella, y cuando uno llega ahí está el espacio abierto y tú puedes ver el BIM y puedes ver el reflejo de lo que está detrás tuyo, y uno como que se asombra y uno da la vuelta y pasa por debajo del BIM y te da como que reduce la vista y puedes ver al otro lado la ciudad, y ese juego del espacio, aunque sea un espacio abierto, pues marca a uno y Así uno es. puede verse reflejado en lo que es la obra. No, y con el lago al otro lado, que es un lago que parece un mar, ¿verdad? Porque no se ve el otro lado, es uno de los grandes lagos. Ese lago se congela, y cuando se congela, créanme, la ciudad de verdad que se pone fría. Y hemos estado viendo unas fotos aquí en Oak Park, vimos una foto frente a Unity Temple y otra de ustedes caminando, y esta foto me encantó. Esta es la foto frente al estudio de Frank Lloyd Wright. Ahí vemos las placas. Yo tengo una placa de esa. Yo me compré una placa a tamaño real de esa de los dos pelícanos con el libro de la sabiduría y con, y con, la, y con todo el simbolismo que reúne en términos de lo que es la arquitectura y lo que es el arquitecto. Y él tiene estas cuatro columnas rodeadas, en los cuatro lados rodeadas de esa placa. ¿Qué les pareció la experiencia en Oak Park, Lisbeth? ¿Cómo te sentiste allí en Oak Park caminando por todas estas obras de Frank Lloyd Wright? Creo que de mi parte a mí me encantó. Es una obra distinta a lo que quizás hubiéramos visto de otros estados de Estados Unidos, y poder no tan solo ver su casa y su estudio, sino todas las demás que él también fue diseñando, ver las similitudes, las diferencias, poder entrar a su misma casa, experimentar las diferencias de alturas, de dimensiones, ver el tipo de materialidad, como él utilizó diferentes colores, texturas. Fue toda una experiencia. A mí me gustó particularmente. Y veo, Eva, los veo dibujando. El profesor parece que los puso a dibujar allí en el site y en varios sitios. Los veo sketchando en el sitio. Hay varias fotos de ustedes que vamos a continuar viendo de ustedes dibujando en el sitio. Esa experiencia de dibujar hace diferente la memoria que uno construye alrededor de los objetos. ¿Cómo fue esa experiencia de dibujar objetos, Eva? Fue bastante, ¿verdad? A mí me gustó mucho porque nosotros, ¿verdad? Estábamos tomando nuestra propia perspectiva de los edificios a los cuales estábamos visitando y específicamente los que estábamos sketchando. Y entonces, claramente, pues, ¿verdad? No es lo mismo estar de frente a él a estar entonces dibujándolo, y uno trataba lo más posible de poder capturar el momento en el sketch, y probablemente en el portfolio que vayamos a hacer del grupo va a poder notar entonces, ¿verdad? El tratar de lograr esa impresión que nosotros tuvimos en el momento que estábamos allí. Sí, los sketches son bien interesantes porque uno no puede controlarse a uno mismo, y se da cuenta cuando uno ve un dibujo de una persona qué fue lo que más le impresionó de ese proyecto, porque enfatiza. Y vemos una de nuestras compañeras, obviamente impresionado con la vista. Yo no sé si esto es el Willis Tower arriba, pero da la impresión, ¿verdad? Que está asomándose por una de las ventanas, y cómo se ve la ciudad allá abajo. Uno está más alto que todos los edificios que uno ve altísimos, y aquí uno está todavía más alto que todos ellos. O sea que eso, uno domina ciertamente la ciudad desde esa postura. Muy buena foto, excelente. ¿Y qué me pueden contar de esta foto? ¿Qué me pueden decir? Jan, ¿qué me puedes decir de esta foto? Esa foto, pues eso fue una pequeña excursión que nos dimos al Museo del Helado, y pues se puede ver que lo disfrutamos mucho, de una experiencia pues
diferente, pero la cual pudimos compartir como grupo entre los compañeros y salió casi nuestro mismo interior y podemos disfrutar. A pesar también tenía unos buenos espacios, cuales componía el museo, pero fue un momento para disfrutar entre nosotros. Qué bien, ¿no? Y es parte de la experiencia que tienen que haber. Aquí hay otra foto que también se ven ustedes disfrutando muchísimo el viaje. Y está el grupo completo, el profesor se ve medio asustado ahí. Dice, ¿qué? ¿En dónde me han metido? Qué bien, qué buena foto. Sí, sí. Y esta, ¿qué me puedes decir, Eva? ¿Qué me puedes decir de esta foto? Eso fue en el Field Museum, estábamos en la exhibición de África y nosotros estábamos viendo entonces este edificio que estaban imitando con, creo que era con, no sé si cartón o si era con un PVC. Entonces nosotros, ¿verdad? Curiosamente teníamos espacio para poder tomarnos fotos y entonces primero empezamos como que yo estaba tomando las fotos y las muchachas entonces estaban en pose y de repente como que, espérate, vamos entonces a meternos unos cuantos, a ver si hacemos como Scooby-Doo o algo así y pues logramos la foto. Se ve muy bien. Esta también es una foto impresionante, muy bonita foto. Habla de la verticalidad, ¿verdad? Que mucho habla de la verticalidad de la ciudad. Ujú. Y aquí están de nuevo dibujando, Lisbeth. Sí, tuvimos varios paradas y en casi todas las edificaciones impresionantes pudimos estar sketchando, viendo proporciones y a nosotros nos encantó. Y pues esta también fue una foto bien bonita que logramos tomar como grupo. Ese es frente al Tribune Tower, the most beautiful building in the world. Eso es impresionante, el Tribune Tower. Hay otra que es muy buena. Aquí está en la entrada. Entonces es curiosísimo porque tiene todas estas reliquias antiguas en el lobby y demás. El único problema con ese edificio, y es lo que lo llamó al fracaso, es que para cuando se inauguró no fue el más alto del mundo ya, muy Ujú. tarde. Ya Woolworth Tower era mucho más alto en Nueva York. Ujú. Y también era anacrónico en su postura arquitectónica neogótica. Y eso lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que lo hemos visto varias veces, profesor, Sí. de cómo Walter Gropius participó en esta competencia y Sí. vino con una idea mucho más contemporánea, que es la que debió de haber ocurrido para estar adelantado a sus tiempos, no que esta postura que fue la escogida no tiene esas dificultades, pero no deja de ser un edificio claramente hermoso e impresionante. Eh, y, 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 ciertamente uno de los puntos a visitar en la ciudad. Yo no sé si ustedes están conscientes que esa competencia de diseño continúa abierta y la gente continúa presentando alternativas para el Tribune Tower. Muy bonita foto de esta también. Esto es en el River River. Cruise, ¿verdad, profesor? ¿Qué me puedes hablar del River Cruise, profesor? Pues ¿Qué mira, perspectiva diferente de la ciudad, ¿verdad? sí, sí, no, el tratar de experimentar el espacio del río es algo que tú no puedes percibir en la acera, o sea, tú tienes como que esta vista panorámica, que tú puedes ver esta historia materializada, ¿no? De los distintos edificios que han contribuido no solamente a la Michigan Avenue, pero también al río, ¿verdad? A través de la historia, que es algo céntrico en la formación no solamente urbana, pero también en el crecimiento económico de la ciudad. Fue muy interesante ver, comparando y contrastando lo que decía el guía turístico versus lo que le decía a los estudiantes cuando tenemos la oportunidad de pararnos y mirar ciertos aspectos del edificio. Pero ciertamente lo vi desde la perspectiva no de profesor o arquitecto, sino de un turista más, ¿no? Yo creo Tú que... sabes, yo voy a confesar que a mí no fue sino hasta el tercer viaje de Chicago, que yo hice a Chicago, la tercera visita, que yo cogí el River Cruise. No lo cogía porque me parecía que era un tourist trap y yo decía, eso no vale la pena.
Y cuando lo cogí me di cuenta que es una perspectiva de la ciudad completamente diferente que vale la pena experimentarlo. Sí, sí, definitivo. Chicago. Ya me dieron ganas de ir a mí. Llevo demasiado mucho tiempo sin ir a la ciudad. Y esta foto es muy, 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 muy bonita. Muy Sí. bonita. De hecho, ese fue el último día, el jueves, que estuvimos en Chicago y fue perfecto porque la temperatura estaba a 70, 69 por ahí, so que estábamos un poco más lightweight, menos pesados por los abrigos. O sea que tuvimos esta suerte de visitar el interior del Chicago Architecture Center, ver los distintos modelos y maquetas que hay de los rascacielos del mundo en comparación con algunos ejemplos que tienen de Chicago, ver esta maqueta que tienen de la ciudad de Downtown y que me parecía muy curioso porque los estudiantes lo miraban, mira, estuvimos ahí en el Willis Tower o en el John Hancock Center o ahora estamos aquí en el Architecture Center de Chicago. So, esa experiencia interactiva durante la mañana, luego ir caminando para tener algo que almorzar, ¿no? Y después continuar el River Cruise, que fue simplemente perfecto, ¿no? No, yo creo que por la foto se ve que han disfrutado el viaje. Y por las fotos veo algunas ausencias. No sé si es que o no se tomaron fotos en algunos monumentos o simplemente no dio el tiempo. O sea que ya tienen excusa para regresar a Chicago. ¿Quién volvería a Chicago del grupo que está aquí? ¿Quién? Creo que todos, incluyéndome también. Sí, vale la pena, ¿verdad? Regresar. Es una ciudad y si les pasa como a mí, ya yo creo que yo he ido como 5 veces a Chicago, una cosa así. Y, y tengo que aguantarme a veces para decir, ¿a dónde tú irías este verano? Y no decir Chicago, me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo decir. De todas maneras, hay muchos compañeros de ustedes que nos están escuchando en este programa y quisiera, antes de concluir, que ya estamos concluyendo, que cada uno de ustedes, Lisbeth, Jan, Eva, pudieran decirle un mensaje a sus compañeros sobre la experiencia de estos viajes de estudio y la experiencia de visitar otros lugares y de poder atestiguar personalmente las obras de arquitectura que estudian solamente a distancia en libros o en la computadora. ¿Qué me puedes decir, Lisbeth? ¿Qué le puedes decir, no a mí, a tus compañeros que te están escuchando? Pues yo les diría que vivirlo no se compara para nada con una imagen, una foto, de un libro, de un texto. Tener la experiencia de vivirlo con compañeros que también están estudiando lo mismo que tú, con un profesor capacitado, que tú puedes ver, tocar, oler, sentir diferentes proporciones. Es una experiencia que no se nos va a borrar a ninguno de nosotros que fuimos. Y realmente les extiendo la invitación que vayan a otros viajes estudiantiles. Vale la pena, es algo que siempre se va a quedar con uno. Y es una experiencia que no van a olvidar, que a mí no se me va a olvidar nunca. Gracias, Lisbeth, gracias. Y Jan, ¿qué tú puedes decir a tus compañeros sobre el viaje, la experiencia del viaje y la oportunidad de ellos de viajar? Bueno, que pues que si se le aparece la oportunidad, que definitivamente aprovechen el momento porque o experimentar los espacios y tener la experiencia dentro de, pues, del ambiente en el que pues, nosotros fuimos, uno puede crear sus propias memorias y recuerdos y uno puede recordar y llegarse a ese momento como que, yo estuve allí y eso se sentía de tal manera, y fue una experiencia que pues me va a marcar por el resto de mi vida y pues, puede hacer hasta un mejor profesional en un futuro, que pues uno puede llevarse esos pequeños recuerdos y usarlos como herramienta para poder utilizarlas en un futuro. No es lo mismo hablar de las obras que cuando uno no las ha visto, que hablarlas una vez uno las ha presenciado, ¿verdad, Eva? ¿Qué le puedes decir a tus compañeros sobre la experiencia? Lo que puedo decir es que de verdad no es lo mismo el aprenderlo sentado en una silla tomando clases a que vivirlo. Vivirlo aprendes mucho más y puedes observar todo lo que aprendimos en clase y mucho más allá.
porque también están las personas que lo viven diariamente y te pueden hablar mucho más a fondo y en detalle. Y solamente pienso también en cómo nos presentaron a Frank Lloyd Wright en su casa y el cómo nos enseñaron mucho de él y pudimos apreciarlo justo frente a nosotros y pudimos entonces comprenderlo más y especialmente la cultura. No hay nada mejor que apreciar una cultura y aprender de ella sino yendo a donde el país o, ¿verdad?, donde fuéramos a visitar, que de verdad es algo que recomiendo completamente el viajar, especialmente durante el tiempo de estudio, o sea, si mientras estás estudiando, porque no hay nada mejor que ir con tus compañeros de clase y con un profesor justamente contigo, y la experiencia es completamente inolvidable, de verdad. Gracias a ustedes tres, gracias profesor, gracias por haberte hecho cargo de este viaje, haberlo hecho también. Tú y yo nos estamos viendo la próxima semana para hablar más en profundidad de Chicago. Hablamos de Frank Lloyd Wright, yo no sé cuántos llegaron a ver The Miz, pero hay The Miz en Chicago, o sea que si no vieron mucho, tienen que volver a Chicago. Y me alegra muchísimo que hayan disfrutado del viaje porque para eso se hace. Profesor, gracias nuevamente. Sé que gran parte del éxito ha sido debido a tu intervención y sé que te preparaste muy bien para este viaje. O sea que ya es tuyo, ya Chicago es tu encomienda de ahora en adelante. Sin más nada, se nos acabó el tiempo. Gracias a todos. Gracias por haber estado esta hora con nosotros y gracias a todos los que han estado allá en sus casas o en sus carros o en alguna parte escuchando este programa. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Y la próxima semana estaremos con ustedes con nuevos temas. En este caso, vamos a seguir adentrándonos en esa hermosa ciudad de Chicago. Muchas gracias y hasta la próxima semana a todos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.